Sin duda alguna, una enseñanza que nos ha dejado esta época es a no planear demasiado nuestra vida, nuestro futuro. Y de eso, ¿verdad? Podemos hablar hoy. Y en la Biblia podemos encontrar tantos consejos que Dios nos da sobre esto. Y pues si no lo sabíamos, ahora vamos a ver a lo largo de la escritura qué nos dice Dios. Y si ya lo sabíamos, podemos notar que la palabra del Señor siempre se cumple. Y para esto vamos a iniciar en Jeremías capítulo 10 versículos 23 y 24. Jeremías capítulo 10 versículos 23 y 24 en versión NTV. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Así que corrígeme, Señor, pero por favor, sé tierno. No me corrijas con enojo porque moriría. Amén. Entonces dice, ¿verdad?, que el profeta Jeremías hace esta oración al Señor. Y dice, ¿verdad?, que él reconocía que nuestra vida no nos pertenece a nosotros mismos. Pues cuando estamos en Cristo, nosotros le pertenecemos al Señor Jesús. Y dice, ¿verdad?, tanto así que no somos capaces de poder planear nuestro propio futuro. Y dice, ¿verdad?, también que le pide al Señor que lo corrija, pero que a esa corrección sea tierna, con compasión, porque de lo contrario Él moriría en esa corrección. Asimismo, ¿verdad?, nosotros debemos pedir al Señor que cuando estemos caminando como a Él no le agrada, o estemos haciendo cosas que no le gusten, que seamos corregidos por Él, pero que Él en esa corrección sea tierno y compasivo con nosotros. Así vamos a lograr aprender del Señor y su corrección no va a ser fuerte sobre nosotras. Ahora vamos a ir a Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Dice así: Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Así es la vida de un hombre, ¿verdad? Así que nosotros como personas podemos llegar a tener tantas ideas y a hacer planes, propósitos, pero el propósito del Señor para nuestras vidas siempre va a prevalecer sobre todo. Y eso es algo que debemos tener tan presentes en nuestras vidas, que yo puedo desear tanto algo, pero si el propósito de Dios no es que yo lo alcance, sino que el propósito de Dios es otro, entonces no se va a cumplir. Y no porque el Señor sea malo, sino porque el Señor conoce y ve cosas que yo no puedo ver. Muchas veces los propósitos de Dios y sus procesos son tan necesarios en nuestra vida para enseñarnos, para capacitarnos, a fin de llegar al propósito que Dios tiene planeado para cada uno de sus hijos. Ahora vamos a ir a Proverbios 20, versículo 24. Dice así: El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Nuestra vida, ¿verdad?, está completamente en las manos del Señor y estamos confiados en que el Señor vela por cada uno de nosotros y conoce todo de nosotros. Entonces, si nosotros estamos confiados y convencidos que todo lo que acontece en nuestras vidas es porque el Señor lo permite, entonces, ¿por qué queremos nosotros comprender o queremos recibir explicación del Señor cuando algo acontece? Y esto, ¿verdad?, se puede abarcar a tantos aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? A lo mejor nosotros estuvimos orando al Señor para que algo no aconteciera o para que algo no pasara así o fuera de otra manera, pero ese no era el propósito del Señor. Y a veces les solemos pedir, ¿pero por qué, Señor? Sabiendo que el Señor puede ver más a futuro de lo que yo no puedo ver. El Señor conoce más allá de lo que hoy yo no puedo distinguir. A lo mejor, ¿verdad?, el Señor permite que pasemos procesos, dificultades, pero sin esto no podemos ser personas capaces de soportar para el tiempo de aflicción cuando sea perseguida la iglesia. O a lo mejor, ¿verdad?, hemos pasado por la pérdida de algún familiar y nosotros le decimos al Señor, ¿pero por qué? No debemos cuestionar al Señor, porque no podemos tratar de entenderlo, pero nosotros debemos estar plenamente convencidos de que todo lo que acontece en nuestras vidas, primeramente es porque Dios lo permite, y segundo porque Dios tiene un plan, un propósito, y Él ve y conoce cosas que yo no.
Ahora vamos a ir al Salmos 37:23. Salmos capítulo 37, versículo 23. Dice así: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Dios conoce absolutamente cada detalle de nosotros y cómo va a acontecer, cómo tiene que suceder. Nada está fuera del alcance de Dios, nada se ha escapado de sus manos. Así que hoy te digo, no temas, no desmayes, sigue adelante. Dios tiene un plan, un propósito y Él conoce por qué estamos atravesando cada situación. Por eso es necesario aprender a depender totalmente del Señor, porque cuando estamos confiados en sus manos, no importa qué acontezca a nuestro alrededor, comprendemos que todo es porque la voluntad del Señor así lo ha permitido. Y así le ha placido al Señor. Y dice, ¿verdad?, que el Señor dirige los pasos de los justos. De aquella persona impía, el Señor no dirige sus pasos. El Señor solo dirige los pasos de aquellas personas que son justas. ¿Y quiénes son aquellas personas justas? Los que hemos sido justificados por medio de Jesús y hacemos lo que al Señor le agrada. Esa es una persona justa. Y dice que el Señor se deleita con cada cosa, con cada detalle que esta persona hace. Ahora vamos a ir a Isaías 26, del 7 al 10. Isaías capítulo 26, versículos 7 al 10. Dice así: sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Dios, haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos. Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Te busco por la noche, en la mañana te busco de todo corazón, pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Tu bondad con los malvados no los lleva a hacer el bien. Aunque otros hagan el bien, los malvados siguen haciendo el mal y no les importa la majestad del Señor. Entonces dice, ¿verdad?, que el Señor siempre está atento al camino de sus hijos, de los que son justos. Y dice, ¿verdad?, que para sus hijos el camino es allanado, o sea, por el Señor. El Señor hace que nuestras sendas vayan siendo rectas de tal manera que ese camino nos conduzca al Padre. Y dice, ¿verdad?, que nosotros mostramos nuestra confianza en el Señor al obedecer sus mandatos. Cuando yo estoy obediente al Señor, estoy en obediencia a lo que el Señor me ordena, entonces yo estoy demostrando confianza al Señor. Pero si yo estoy siendo desobediente, mi confianza no está puesta en Dios. Y dice, ¿verdad?, que nuestro deseo debe ser glorificar el nombre de Dios. ¿Y cómo yo glorifico el nombre de Dios? Con la manera en la que yo estoy viviendo. Y dice, ¿verdad?, que Jeremías buscaba de noche, de mañana al Señor Jesús con todo su corazón. Así pues nosotros debemos buscar al Señor. Y dice, ¿verdad?, que a pesar de que el Señor es bondadoso, compasivo, misericordioso, y aunque ven que podamos hacer lo bueno y el Señor sigue siendo misericordioso, a pesar de todo esto, los que son malvados, los que han cerrado su corazón a oír la voz del Señor, no les importa y ellos seguirán haciendo lo malo sin importarles, dice, la majestad del Señor. Entonces, nosotros debemos comprender y entender que todo en nuestra vida acontece porque el Señor lo permite. Así pues, no me debo jactar yo del día de mañana. No debo yo planear, el día que acontecerá mañana, sino debo confiar plenamente en el Señor y que Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros y sabe cómo hacernos sentir mejor. Ahora vamos a ir a Santiago 4, 13 al 16. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16. Dice así. Dice: advertencia para los que confían en sí mismos. Presten atención ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocio allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana?
La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Entonces dice, ¿verdad?, que es malo que yo pretenda saber qué acontecerá en el día de mañana, o que yo me subestime o me crea demasiado importante para hacer mis propios planes sin tomar en cuenta al Señor. No me malentienda el mensaje, yo no quiero decir que absolutamente planear es malo, sino que cuando yo no considero al Señor, cuando no lo tomo en cuenta y digo, yo mañana voy a hacer esto o voy a hacer esto dentro de un año o aquello, pero no he considerado qué dice a Dios, no he puesto, si Dios me permite, si Dios quiere, haré esto. Entonces ahí yo estoy haciendo alarde de mi propia pretensión, de lo que yo quiero hacer, de mis propias fuerzas. Y sabemos que en esta vida no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de Dios. Y es por eso que podemos notar en este tiempo que, a pesar de que muchas personas pudieron haber tenido planes de lo que iban a hacer en este tiempo, pero no sucedió así debido a lo que estamos pasando, nos enseña que el confiar plenamente en el Señor es la clave, es la seguridad, porque a pesar de que no estábamos capacitados o no teníamos un plan para esta enfermedad o para lo que iba a acontecer, el Señor siempre está guardando a su pueblo. ¿A quiénes? A los que son obedientes. ¿A quiénes? A los que son justos. El Señor está allanando el camino. ¿Pero por qué? Porque hemos confiado en el Señor, porque nuestra confianza está depositada en el Señor y sabemos y entendemos que todo lo que el Señor permite es debido a su voluntad. Y dice, ¿verdad?, también la Escritura, que el Señor tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ir a Proverbios 27:1. Proverbios 27:1. Dice así: no te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. Entonces dice, ¿verdad?, que incluso del día de mañana no sabemos si qué va a acontecer. No sé yo si voy a estar con vida, no sé qué me vaya a pasar. Por ende, yo no me debo jactar del día de mañana. Y también la Escritura nos enseña, ¿verdad?, que debemos vivir un día a la vez, como que hoy fuera mi último día en la tierra. ¿Qué quiere decir? Yo me entrego por completo al servicio de Dios. Yo estoy cuidando mi vida, mi vestidura, que cuando Cristo venga yo me encuentre irreprensible para irme con Cristo. Y incluso las Escrituras nos enseñan, ¿verdad?, que debemos estar velando y orando para que seamos tenidos por dignos de escapar en aquel día. Entonces yo conozco que puedo fallar, que puedo ofender y que puedo cometer errores, y por eso mismo me debo estar arrepintiendo cada día de los errores que pueda cometer, que no sean pecados de muerte, ¿verdad?, que nos separen de Dios, o que yo ya conscientemente lo haga de hecho pensado, sino que a lo mejor, ¿verdad?, respondí mal, me enojé o hice algo similar, que estas ofensas vayan disminuyendo y así yo vaya alcanzando la gracia del Señor. Y por eso es necesario e importante aprender a vivir un día a la vez. ¿Por qué? Porque si yo no aprendo a vivir un día a la vez, entonces voy a descuidar tanto mi relación con Dios que yo voy a decir, algún día me voy a acercar yo al Señor, o cuando Dios quiera o Dios me lo permita, Él me va a llamar, Él me va a atender. Pero el Señor cada día nos está haciendo el llamado. El Señor cada día nos está esperando con los brazos abiertos a que hagamos su voluntad. Si tú no eres creyente, eres inconverso o te has alejado del Señor, ¿qué esperas para venir al Señor? No esperes al día de mañana, porque no sabes qué traerá de sí el día de mañana. Hoy puede ser el día de salvación, hoy puede ser el día que Dios cambie por completo tu vida. No sabemos ni siquiera incluso qué pasará dentro de 1 hora, 2, 3, 5, no sabemos. Por eso es que debemos estar convencidos y resguardados en las manos del Señor.
Y por eso Pablo decía, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero nadie que tenga miedo a la muerte o que no esté convencido de su salvación, de que está agradando al Señor Jesús, puede decir estas palabras. Solo aquella persona cuya obediencia esté sujeta al Señor, cuya vida esté en sumisión al Señor, puede decir, si yo vivo o muero, sé que pertenezco al Señor. Ya sea que mi vida esté expuesta a muerte o que esté expuesta a vida, yo voy a vivir o morir para el Señor. Esa es una convicción y una plena certeza de que le pertenecemos al Señor. Ahora vamos a ir a Lucas 12, versículos 15 al 21. Y esta, verdad, es una parábola que el Señor Jesús relata sobre un joven rico. Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21. Dice así. Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Entonces dice, ¿verdad?, que este joven estaba ya próspero, bendecido, pero no estaba saciado. Y dice que tanto que dijo que iba a derribar todos sus graneros para guardar su cosecha y ya podía vivir prácticamente sin trabajar o sin preocuparse más por lo que iba a hacer. Pero el Señor le dice, necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? ¿Y de quién será por todo lo que has trabajado? Así nos dice el Señor cuando planeamos demasiado y no consideramos al Señor, no tomamos en cuenta en nuestros planes a Dios. Muchas veces planeamos nuestra vida, nuestro futuro, pero no consideramos qué dice Dios. Y por eso nos dice, necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Necios somos cuando no sabemos que nuestra vida es pasajera y la planeamos como que fuera eterna. ¿Qué haré aquí a 10 años? No sabemos. ¿Por qué? Porque nuestro futuro está en las manos de Dios. Si Dios quiere, voy a vivir. Así debo planear. Si Dios me lo permite, si la voluntad de Dios es, haré esto o aquello. Así es así como debemos dirigirnos. Y dice que la persona que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. ¿Y cómo descuidamos nosotros nuestra relación? Cuando nos preocupamos demasiado por el día de mañana, cuando estamos demasiado preocupados por qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a hacer, qué voy a decir. Todas estas cosas llegan a preocupar el corazón de una persona y le empiezan a distanciar de Dios. ¿Por qué? Porque se empieza a preocupar de esto terrenal y está descuidando su relación con Dios. Mas si emprendemos a cuidar nuestra relación con Dios, lo terrenal vendrá. Ahora vamos a ir a Mateo 6, 25 al 34 para que podamos comprobar lo que les acabo de decir, que lo terrenal vendrá. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Dice así. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial las alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por
por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Aquí, ¿verdad? Habla de afanarse por el día de mañana. Y el Señor dice, ¿verdad? Que no nos debemos preocupar por qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir. Dice que si incluso los pajarillos que no trabajan, el Señor les tiene sumo cuidado, que los alimenta, cuánto no más a nosotros que somos sus hijos. Y dice que tenemos más valor que los pajarillos. También nos compara, ¿verdad?, con las flores del campo, con los lirios. Y dice que si el Señor los viste de una manera tan maravillosa, que hoy permanecen y mañana ya pueden estar marchitos, ¿qué no hará el Señor con nosotros que somos sus hijos? Y por eso dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. En el versículo 33, en esta versión dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Si yo me estoy preocupando más por lo terrenal, me estoy afanando más por lo de esta tierra, estoy descuidando mi relación con Dios y me va a pasar como aquel joven rico que acabamos de leer en Lucas. El Señor me dirá, necio. ¿Por qué? Porque mientras yo me afano por esta vida, entonces se me va descuidando mi relación con Dios. Pero si yo aprendo a cuidar mi relación con Dios, que el Señor es primero, entonces lo demás vendrá por añadidura. Por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor hay una persona que ya tiene 5, 10, 4 trabajos, o trabaja 8, 10 horas y que no le dedica ni una hora al Señor. Está descuidando su relación con Dios. ¿Y qué vale más? ¿Vale más esta vida terrenal o la celestial? Eso es lo que el Señor nos pregunta. ¿Qué importa más para nosotros? Si nosotros aprendemos a cuidar nuestra relación con Dios, a preocuparnos más por el Señor y a poner en primer lugar todo lo del Señor, todo lo demás vendrá por añadidura. No nos vamos a preocupar porque el Señor tendrá el cuidado de nosotros, de ponerlo en nuestras manos. El Señor tocará corazones. Pero es importante buscar al Señor y llevar una vida justa. Y dice en el versículo 34, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entonces dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Entonces dice que yo debo vivir un día a la vez. Debemos aprender a pedirle al Señor que nos enseñe a vivir un día a la vez, a tener paz en nuestro corazón. Entonces cuando nosotros aprendamos a vivir un día a la vez, vamos a vivir confiados en el Señor, seguros. ¿Por qué? Porque primeramente al vivir un día a la vez, no estoy descuidando yo mi relación con Dios, sino que me estoy poniendo a cuentas cada día con Él. Y esto es tan importante que muchas veces lo pasamos tan desapercibidos. Ahora vamos a ir a Isaías 40, versículos 7 y 8. Isaías 40, versículos 7 y 8 dice así: la hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces dice que nosotros somos comparables con una flor. Que podemos ver una flor, ¿verdad? Que por un tiempo está viva, tiene vida, pero después de pasar cierto tiempo se marchita y muere. Así es nuestra vida de pasajera. También en el otro versículo, ¿verdad?, lo comparaba con una neblina. Entonces, ¿por qué preocuparnos si nuestra vida en esta tierra es tan pasajera? Yo me debo preocupar porque en esta vida esté viviendo rectamente delante del Señor, porque esté en obediencia, porque sea tenida digna de escaparme en el día que Cristo venga por su iglesia. De eso me debo preocupar. Esa debe ser mi preocupación. Estar clamando, estar vigilando, estar orando. Señor, por favor, que yo sea digno de escapar al día que tú vengas, que yo me encuentre limpio, sin mancha, sin arruga, que mi vestidura delante de ti esté blanca, resplandeciente. Entonces vamos a lograr escapar de la ira venidera. Ahora vamos a ir a Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19.
Amén. Dice así. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces decía en Jeremías 23, ¿verdad? Que no nos pertenecíamos a nosotros mismos. Y dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos porque fuimos comprados. El Señor los compró, dice, y no con oro ni con plata, porque estos pierden su valor y son corruptibles. Él nos compró a precio de sangre, la sangre del Señor Jesús. Ese fue el precio que el Señor Jesús pagó por nosotros. Valemos la sangre de Cristo. Cuando te digan no vales nada, sí lo vales. Vales la sangre de Cristo. El Señor Jesús entregó tu vida por ti, por mí, para que podamos obtener esa salvación y podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Y dice, ¿verdad?, que nosotros, por medio de Jesús, hemos sido limpiados. Y dice que incluso el Señor Jesús no tuvo ni mancha ni arruga en él, por lo tanto su sacrificio fue acepto delante de Dios. Así pues nosotros, el Señor nos demanda santidad, nos demanda una vestidura sin mancha y sin arruga, y esa es la que debemos ir trabajando cada día. Dice, el que esté limpio, que se limpie más. Entonces, si yo me quiero ir con el Señor, me debo estar limpiando. Ahora vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice así. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Hay personas que dicen, ¿verdad?, que lo que Dios quiere de nosotros es solo nuestro corazón. Y no es así. El Señor quiere nuestro corazón y todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Y dice que debido a que Él nos compró a un alto precio, nuestro cuerpo debe ser ofrecido al Señor en santidad. Debo honrar al Señor yo con mi cuerpo. Y esto es tan importante. Y si nosotros leemos, ¿verdad?, aquí habla de evitar el pecado sexual. Y habla de tantas cosas y por eso dice que debemos mantener cuidado en nuestro cuerpo. Y dice también que el que se une con una ramera en adulterio o en fornicación contra su propio cuerpo peca. Y dice, porque los dos se volverán una carne. Por eso dice que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque al ser unidos con Cristo hemos unido en un solo espíritu. Y por eso también dice que el que peca en su carne se une en un solo cuerpo, en un pecado. Entonces, ¿cómo estamos ofreciendo nuestro cuerpo al Señor? ¿Será que mi cuerpo es un sacrificio vivo al Señor, que le agrada al Padre, cómo yo estoy viviendo, cómo yo estoy presentando mi cuerpo delante del Señor? Mis miembros, todo, absolutamente mi cuerpo, está honrando al Señor. Lo que yo hago con mi cuerpo tiene demasiada importancia. No quiere decir, ¿verdad?, que yo solo voy a limpiar mi corazón, pero mi cuerpo lo estoy ofreciendo al pecado. No. Vamos a leer en Romanos 12 para que veamos. Dice que también nuestro cuerpo es ofrecido como sacrificio vivo al Señor. Romanos 12, 1. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El Señor dice que quiere adoradores en espíritu y en verdad. Mi espíritu puede estar ferviente, pero mi cuerpo también lo debe estar adorando. Una adoración genuina es cuando yo ofrezco mi cuerpo al servicio de Dios y todos mis miembros están en voluntad y en gracia del Señor. Y por eso dice un sacrificio vivo y santo al Señor. ¿Qué es la santidad? Apartarme del pecado. Yo me aparto del mundo, de todo lo que al Señor no le agrada, para vivir de acuerdo a la voluntad del Padre.
Y cuando estoy viviendo así, entonces verdaderamente esa es adoración. Yo le puedo cantar, yo puedo alabar, pero esa no es adoración genuina cuando yo estoy pecando. Esa no es adoración genuina cuando estoy en adulterio, no es adoración genuina cuando estoy en fornicación, no es adoración genuina cuando yo estoy haciendo mi cuerpo para cosas inmorales. Es ahí cuando la ira del Señor viene. Y es tan importante aprender estos puntos que ahora en la actualidad el mundo quiere poner a los jóvenes que no importa en qué estés usando tu cuerpo, es tuyo, eres libre de hacer lo que quieras con tu cuerpo. No, si tú le perteneces a Cristo, ya tu cuerpo no te pertenece a ti. Pero si estás en el mundo y no quieres aceptar a Dios o no quieres vivir bajo su voluntad, entonces puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Pero mientras yo me haga llamar cristiano, mi cuerpo no lo debo usar para lo que yo quiero, para lo que a mí me conviene, sino para hacer la voluntad del Padre. Y dice en el versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Quién nos cambia la mente? No es el hombre, no es lo que me puede decir mi mamá, mi papá, mi amigo, mi primo, mi vecino, no. Es el Espíritu de Dios que habita en mí. Dios, por medio, cuando yo vivo con el Padre, es Él el que hace cambiar mi mente, de tal manera que dice que entonces yo voy a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre para nosotros? Buena, agradable y perfecta. El Señor quiere que vivamos una vida plena mientras estemos en esta tierra, pero de acuerdo a su voluntad. El mundo te ofrece una vida de libertinaje, de lujuria, de pecado, pero eso solo te lleva a la destrucción. Por eso el Señor nos pone dos caminos, el camino estrecho y el camino ancho. ¿Cuál quieres usar tú? El camino angosto te lleva a la perdición, mas el camino ancho, te lleva a la perdición, pero el estrecho nos conduce a Cristo. En el estrecho nos cuesta caminar, cuesta avanzar. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo el cual nos pone luchas, tropiezos para que caigamos. Pero dice el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué es perseverar? Yo sigo caminando, a lo mejor cometí un error, me caí, pero con la gracia del Señor me levanto, el Señor me perdona y sigo caminando y me voy limpiando para no cometer más el mismo error. Dice en el versículo 3, basado en el privilegio, la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Entonces dice, ¿verdad?, que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y cada miembro, cada cristiano, cada creyente forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Y será que el cuerpo de Cristo peca? No. Y es por eso tan importante. Y si nosotros nos vamos a cuando el Señor Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor te es entrar en la vida sin un miembro a que todo tu cuerpo sea lanzado en el fuego. ¿Qué quiere decir? Que si un cuerpo del Señor ha estado pecando, un miembro del cuerpo de Cristo peca, entrega su cuerpo a no hacer la voluntad del Señor, será cortado, será echado en el fuego. ¿Será que eso queremos? Por eso dice que todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu debe ser ofrecido al Señor como sacrificio vivo y santo. Ese es el verdadero sacrificio, la verdadera adoración que al Señor le agrada. Pero cuando yo tal vez puedo estar predicando, puedo estar profetizando, porque hay profecías falsas, ¿verdad? Pero puedo adorar, puedo cantar, pero si yo no estoy viviendo en obediencia, esa es vana. Ese servicio a Dios es en vano. Por eso también dice en la Escritura que en aquel día vendrán muchos en el nombre delante del Señor diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Y por qué el Señor nunca los conoció? Porque no hicieron su voluntad. También el Señor Jesús les dice, ¿por qué me llaman Señor y no me obedecen? El Señor nos está hablando, juventud, no importa cuántos años tengas,
Tu vida puede ser ofrecida al Señor. No dejes que el diablo la arrebate con cuanta cosa te esté poniendo en tu camino. Pone fiestas, pone borracheras, pone cuanta cosa, música del mundo. Todas estas cosas te van alejando del Señor. ¿Por qué? Porque empiezan a contaminar tu mente y luego se va contaminando tu corazón. ¿Qué dice que nos cambia nuestra manera de pensar? Dios. Y si yo me estoy alejando de Dios, mi manera de pensar siempre me va a hacer creer que estoy bien, porque nuestro propio pensar creemos que estamos bien, pero cuando venimos y nos examinamos delante del Padre, nos hace decir, mira, esto que estás haciendo, esto que hiciste tal día estuvo mal. Y muchas veces lo pasamos desapercibidos, pero por eso el Pablo nos exhorta también que nos examinemos a nosotros mismos, para que estas cosas las vayamos cambiando. Ahora, eh, para terminar, ¿verdad? Vamos a leer el versículo aquí en Romanos 12:6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en amar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio, y si tienes el don de demostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Entonces dice, ¿verdad? Que como miembros de Cristo, el Señor nos ha dado un don y una capacidad especial a cada uno, a fin de que unos a otros nos vayamos ayudando. Y dice que cada vez que una persona acepta a Cristo, se vuelve parte del cuerpo de Cristo. Y también en otra parte dice que somos edificados, ¿verdad? Como un edificio. Dice que Cristo, ¿verdad? Es el ángulo. Y sobre cada una piedra se va edificando. Dice primero, ¿verdad? Que son los apóstoles. Y de ahí cada persona que va siendo creyente se va edificando en ese edificio. A fin de ser parte de Cristo. Queremos ser parte de Cristo. Vivamos como al Señor le agrada. Nadie puede decir yo soy de Cristo, pero está viviendo ajeno a la voluntad del Señor. Nadie puede decir yo creo, pero si yo creo y solo digo creo, pero no estoy viviendo. Por eso también en Santiago nos dice ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces cuando nosotros aprendemos a planear nuestra vida de acuerdo a la voluntad del Señor, yo voy a hacer lo que al Señor le agrada. Cuando aprendemos a vivir un día a la vez, yo voy a vivir en la voluntad del Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que el Señor cada día nos vaya ayudando a más a seguirlo agradando, que cada día nos podamos limpiar y que sigamos vigilantes para el día en que Cristo venga no nos encuentre desapercibidos, sino que nos encuentre velandos haciendo la voluntad del Padre. Por eso dice, bienaventurado siervo, bienaventurado aquel siervo cuyo el Señor lo encuentre haciendo así. ¿Cuál? Haciendo la voluntad del Padre. Que Dios te bendiga.